Y en la segunda parte hablaré sobre justicia, seguridad, defensa y qué ocurriría en el caso hispanoamericano. En el apartado de legislación habría dos modelos. Uno es que cada propietario establezca su ley en su propiedad y el otro es que existan leyes comunitarias de pueblos, distritos, etc. En este último caso, la comunidad tendría que reunirse en su totalidad para votar directamente las leyes que ellos mismos propongan. Los derechos humanos ya no estarían aprobados de forma generalizada, ni ninguna otra ley. Sería cada comunidad la que gestionaría sus propias normas. Cada individuo, pues, va a tener que ponerse de acuerdo en aceptar unas leyes, lo cual va a ser extremadamente complicado teniendo en cuenta que en pequeños bloques de pisos ya hay gente que ni se puede mirar a la cara. Además, siempre habrá individuos que tengan su propiedad en esa comunidad, pero no quieran vivir aceptando las leyes, quizás tengan que marcharse a otro lugar si el resto le coacciona. La población musulmana podría aplicar formalmente la Sharia en las no-go zones de Europa e incluso hasta practicar lapidaciones después de siglos en los que han estado prohibidas. Ya no serían ilegales, a menos que cada comunidad diga lo contrario, multitud de cláusulas abusivas en los contratos que derivarán en que la parte dominante, la gran empresa, pueda imponer un contrato estándar con cláusulas abusivas. Y no, la competencia no evitará esto, porque todas las empresas querrán hacerlo, ya que con esas cláusulas se gana más dinero y el público mayoritario ni las entiende y firma sin mirar. En cuanto a policía y justicia, en este campo puede ocurrir que cada localidad tenga su empresa de justicia o policía privadas sufragada por los vecinos, como si fuese un elemento más de una comunidad de vecinos privada. Si es una empresa privada y hay varias dentro de una misma comunidad haciéndose la competencia, sería difícil que un vecino se sometiese a una justicia que no sea la que él paga. Además de que los fondos de inversión o grandes compañías podrían incluso comprar todas las empresas de justicia de una zona. Y claro, si cometen un crimen y todas las empresas de justicia de esa zona son suyas o pagadas por ellos, las sentencias les serían favorables. También sería difícil que un tribunal condene a la cárcel a un cliente que le paga una buena cuota mensual. Y si es la misma empresa judicial la que comete algún tipo de crimen o irregularidad, como falsificar pruebas, tendría que haber otra empresa a su vez que la juzgue. Las empresas grandes podrían poner en sus contratos estándar que ellos no se hacen responsables de cualquier fallo o perjuicio de su producto o servicio, y al cliente no le quedaría más remedio que pasar por el aro o vivir sin ese producto o servicio. Todas las empresas grandes querrán hacerlo, muy en especial aquellas que sean proveedoras de productos y servicios que solo las grandes empresas puedan ofrecer. Por ejemplo, una pyme no puede fabricar teléfonos móviles porque se necesita de una gran infraestructura para ello. Y aunque se salten las cláusulas de los contratos, ¿qué empresa judicial va a obligar a las grandes multinacionales a someterse a un tribunal? Las sentencias o multas que han impuesto los estados a determinadas empresas por abusos a los clientes serían ahora bastante escasas, por no decir inexistentes. Además, en caso de someterse a algún tribunal, la multinacional pondría en su contrato cuál sería este y, por supuesto, elegirían uno que sepan que les va a favorecer e incluso les deje elegir el juez a dedo. Como las multinacionales son las que mejor pagan, las empresas judiciales competirán para ver quién le da la sentencia más favorable a ellas y será así la elegida. Por lo que si el consumo de un determinado producto te hace un daño grave a tu salud, te será casi imposible conseguir una indemnización. La justicia privada podría llegar a funcionar entre iguales, pero no entre pequeño usuario y gran empresa. Si estás en el extranjero y una comunidad te retiene contra tu voluntad sin que tú hayas hecho nada malo ni violado su ley, seguramente no habrá una embajada que se encargará del asunto, y esa gente podría incluso no hablar tu mismo idioma. Impartir justicia en los casos en los que haya criminales que operen a nivel internacional será increíblemente complicado, por no decir imposible, puesto que las distintas comunidades se tendrían que poner de acuerdo en cómo perseguirlos. Podría haber crímenes que fueran imposibles de perseguir por vía penal. Pongamos, por ejemplo, una comunidad establecida en un territorio donde se han juntado pederastas que se ganan la vida produciendo material pedófilo con sus propios hijos y venderlos al resto del mundo. Si ellos no quieren reconocer a esa policía y están en su propiedad privada, no sería legal detenerles. Ellos tendrían sus propias leyes y la pederastia estaría legalizada.
tampoco habría servicios sociales estatales capaces de salvar a esos niños de esas condiciones. Sería un asunto complejo de resolver y no sería suficiente con que el resto de comunidades le considerasen parias. Quizás directamente les podrían freír a tiros, aun violando con ello sus propiedades privadas y sus propias normas. Los anarcocapitalistas, cuando les digo que si no les gusta vivir con Estado, siempre pueden retirarse a algún lugar donde haya comunidades anarquistas, que o lo tomas o lo dejas, me dicen que eso es un argumento de maltratador, pero el hecho de que sea completamente legal que una persona tenga una propiedad en la que le pueda decir a su pareja o te dejas maltratar o ya sabes dónde tienes la puerta, no es un argumento de maltratador. En defensa, cada comunidad tendría que hacerse responsable de su defensa contra atacantes externos, y las comunidades son más pequeñas que los estados, por lo que si no hay acuerdo entre ellas para tener un ejército, su defensa será complicada. Hay que tener en cuenta que los pagos no se pueden imponer y que muchas personas querrán ahorrarse ese ejército. Si cada comunidad tiene sus propios medios, sería difícil para ellos comprar escuadrones de cazas o portaaviones que otros estados sí que tendrían y podrían utilizar para invadirles. Economic Pills propone una defensa de España dividida en territorios, donde cada territorio costearía y mantendría su defensa. Muy bien, genio. Así fue como el Imperio Romano conquistó la península ibérica, gracias a que en ella habitaban pueblos divididos, cada uno encargados de su defensa, mientras que los romanos iban con un ejército unificado. Estás dividiéndote para que te venzan otros. ¿Qué impediría al Estado de Marruecos anexionarse Canarias o Ceuta y Melilla ahora que la unidad estatal de España no existiría? Porque los estados no van a desaparecer todos. Marruecos tiene una enorme población a la que puede reclutar y armar para conquistar esos territorios. Las bombas nucleares serían una gran amenaza, ya que éstas también se privatizarían y hasta los terroristas islámicos podrían comprarlas directamente o por medio de intermediarios, lo cual es muy preocupante para España, ya que los integristas islámicos quieren recuperar al-Ándalus. Cualquier persona o gran corporación con dinero obtendría de esto un poder inimaginable, incluso aunque no lleguen nunca a usarlas. Y para aquellos que digan que se puede lanzar una bomba contra los terroristas, les recuerdo que a ellos no les importa morir matando, no les disuade el que los puedan matar con otra bomba. Si ellos tiran la primera bomba, les da igual las consecuencias que vengan después. Además, los terroristas actuarían de una forma aún más secreta sin servicios de inteligencia que les espíen. Los mismos terroristas, financiándose con el petróleo, podrían incluso comprar empresas de seguridad privada en Europa y ser propietarios sin que siquiera los europeos se dieran cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Mismamente, una empresa de seguridad privada podría retirar sus servicios en caso de guerra si ve que afrontar la guerra ya no le resulta rentable, dejando a sus clientes tirados después de años pagando una cuota para estar seguro en caso de conflictos. ¿Qué le puede pasar a esa empresa? ¿Le va a interponer una demanda un pueblo ya conquistado? Mismamente Marruecos puede sobornar a esas empresas para que retiren sus servicios y efectuar una invasión más liviana. Las compañías petroleras también harían las guerras directamente sin contar con el Estado. A fin de cuentas, esas guerras como las de Irak se hacen por intereses privados. Cuando las grandes compañías controlen todos los recursos, tendrán más poder que cualquier Estado. Bueno, de hecho, ya lo tienen, y aún más que lo van a tener si los Estados desaparecen. Muchos anarcocapitalistas pretenden negar que una empresa privada militar pueda acumular poder y hacerse con el control porque la resistencia de la población sería enorme. Manipular a la población es bastante fácil, dales un enemigo exterior, hazles pasar auténtico miedo y posiciónate como lo único capaz de combatirlo, hazte el héroe y en el proceso te habrán dado tanto poder que ya tendrás el principio de un Estado en tus manos sin necesidad de imponerlo por la fuerza a la población. En caso de conflicto con estados, las sociedades anarcocapitalistas, atomizadas en comunidades, siempre serán el eslabón más débil por su pequeño tamaño, que nunca va a ser equiparable al de estados como China o Estados Unidos, que concentran recursos de cientos de millones de personas y los ejércitos más poderosos del mundo. En el caso hispanoamericano, muchas de estas cosas que menciono ocurrirían y otras no serían aplicables, debido a que el desarrollo de sus estados no ha sido tanto como el de Europa. En realidad, Hispanoamérica está llena de estados fallidos o semifallidos, estados que están lejísimos de tener un monopolio efectivo de la violencia, que no son capaces de dar bienestar a la mayoría de sus ciudadanos, que ofrecen servicios públicos deficientes, que venden sus patrias a intereses extranjeros de una forma mucho más desvergonzada, y el desfalco de dinero público es incuantificable. Es obvio que la caída de estos estados eliminaría un desfalco enorme por parte de sus políticos y su corrupción, algo que sin duda verían con buenos ojos no pocos hispanoamericanos. Sin embargo, ¿mejoraría la situación sin los estados?
Los narcos no dejarían de ser las personas más ricas de estos países. Su capital acumulado no desaparecerá con la caída del Estado. La legalización de las drogas no va a empobrecer a estas mafias, que son de las más ricas del mundo, puesto que la droga va a seguir siendo un mercado rentable. Si acaso bajarán los precios y los beneficios, pero eso no quiere decir que no vayan a seguir ganando mucho dinero, sumado al que ya tienen. Por tanto, se adueñarían de todo el poder que deje atrás el Estado y podrían comprar los sectores estratégicos o adueñarse de ellos por la fuerza, pues ya tienen su propio ejército armado y preparado. Según el relato histórico que hacen los ANCAPs, todos los estados surgieron de bandas criminales que se organizaron para someter a una población concreta a su gobierno y exigirles un tributo. Bien, tomando esto como verdad, ¿qué impediría a los narcos fundar un narcofeudalismo? De hecho, en algunas zonas prácticamente ya son los señores feudales, y hasta imponen toques de queda a voluntad sin tener que buscar motivos. Hispanoamérica podría quedar dividida según los territorios que cada cártel tenga bajo su dominio: el país del cártel de Tijuana, el país del cártel de Sinaloa, y estarían en constantes guerras entre ellos. Y de hecho, la situación actual ya es un tanto parecida a esto. Lo único que cada narco tendría su estado y sus normas, e incluso podrían obligar a la población a no portar armas y a pagar impuestos. Y si no pagas esos impuestos, no te va a llegar precisamente una notificación de Hacienda. En el remoto caso de que los narcos permitieran que la población pudiese armarse, los narcos siempre podrán comprar más y mejores armas. En México, el sector número 1 del PIB es la droga. Son los más ricos, y si un pueblo compra pistolas, ellos irán con metralletas. Si el pueblo compra metralletas, ellos irán con bazocas. Y si el pueblo compra bazocas, ellos irán con tanques y hasta cazas si es necesario. Aunque el pueblo sea más numeroso, no puede estar nunca mejor armado, ni tiene la experiencia y la estrategia de unos narcos que llevan toda la vida dedicándose a la violencia. Porque si alguien piensa que sin estados no va a haber guerras, se equivoca rotundamente. Las guerras existen también entre tribus que no tienen estados, y la lista de pueblos esclavizados que estaban armados es larga a lo largo de la historia. De hecho, los primeros esclavizados eran siempre los soldados prisioneros de guerra, que eran los mejor armados y los que mejor sabían defenderse. Además, los narcos serían los primeros capaces de armarse con bombas nucleares, y también existe el peligro de que éstas caigan en manos de guerrillas como las FARC. Sería irónico que las guerrillas comunistas tuvieran capacidad para imponerse a todos haciendo uso de la libertad que le daría el sistema narcocapitalista. Una vez más, desregulación y ausencia de Estado no es sinónimo de libertad. No podría haber siquiera empresas de seguridad, dado que ninguna en su sano juicio invertiría en un contexto como ese. Las pérdidas serían totales. Y los militares que antes trabajaban en el Estado pueden unirse a los ejércitos de los narcos para poder tener trabajo en aquello que saben hacer, tal y como hicieron muchos exmilitares soviéticos cuando cayó la URSS. Fue precisamente con la caída del gran Estado soviético cuando el número de mafias existentes se multiplicó exponencialmente y se hicieron con el poder que perdió el Estado. Las mafias tienen una presencia más limitada allá donde los estados son más fuertes. Por ello, en Europa occidental, la incidencia de las mafias es infinitamente menor que en los estados fallidos como Venezuela. A menor control estatal y menor monopolio efectivo de la violencia, más protagonismo tienen las mafias. Aunque las drogas estarían legalizadas, los narcos no van a consentir que les hagan la competencia. Lo único que verdaderamente les podría hacer la competencia es que lugares como Europa cultivasen sus propias drogas suficientes como para satisfacer toda su demanda y que tengan un precio tan competitivo como el de Hispanoamérica. No obstante, los narcos tienen capital para hacerse un buen espacio en el mercado de las drogas europeo, comprando las tierras y establecimientos que sean necesarios, y si hace falta dinero, lo robarán a la población de su recién fundado narcofeudo. Además, los narcos tienen dinero para invertir en otros sectores y diversificar su economía. No van a depender solo de si la droga baja o sube su precio. Con sus ejércitos o con su capital pueden hacerse hasta con los yacimientos petroleros de Pemex, por ejemplo, por lo que tendrían posibilidad incluso de hacerse aún más ricos. Otro problema añadido es que con las drogas puede ocurrir lo mismo que ocurrió en la España de los años 80. Morirían decenas de miles de personas y aumentaría el crimen debido a que los adictos roban y matan para obtener dinero para drogarse, con lo cual aumentaría la criminalidad también. El Estado ha surgido de manera natural en todas las civilizaciones complejas. Forma parte de nuestra evolución. Es lo único que ha ideado el ser humano para unar poblaciones de gran tamaño. Todas las civilizaciones han tenido una estructura estatal, inclusive incas o mexicas, pese a no haber tenido contacto con el resto del mundo como para poder copiar esa idea.
Si no hay Estado, a largo plazo siempre puede haber un pueblo o grupo de personas bien armado y bien organizado que conquiste un territorio y cree un Estado nuevo. La diferencia es que nuestros estados llevan siglos de sofisticación y estos nuevos volverían a ser nada más que un poder que te saca impuestos sin darte nada a cambio. Por último, Ancho Bastos se pregunta, ¿por qué sería preferible estar bajo el poder del Estado que bajo el poder de una empresa privada? Pues porque el Estado tiene derechos, servicios públicos, etc. y a una empresa solo le importa el dinero que te pueda sacar. Ninguna empresa privada se rige por democracia ni por derechos, mientras que los Estados sí pueden hacerlo y sus gobernantes pueden ser retirados por medio del voto, cosa que no ocurre con los directivos de las empresas. En fin, las razones son innumerables. Me tomaría un poco más en serio el anarcocapitalismo si desarrollase una teoría predatoria de la empresa privada.